Damos gracias porque nos estás mostrando por medio de tu palabra la bendita doctrina del arrepentimiento genuino, Señor. Concédenos en tu gracia y en tu misericordia avanzar en nuestras vidas cristianas, arrepentirnos de cosas que nos estorban, de pecados, de maldad, de traumas, de vicios. Concédenos el milagro del arrepentimiento y ayúdanos a comprender los ingredientes bíblicos necesarios para poder arrepentirnos genuinamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar su lugar. Vamos a continuar con esta serie preciosa titulada La doctrina del arrepentimiento. Y esta noche vamos a hablar de un cuarto ingrediente necesario, imprescindible, para que podamos arrepentirnos. Recapitulamos, estamos hablando de esta serie, la doctrina del arrepentimiento, y hace varias conferencias yo les enseñaba que hay al menos 6 ingredientes bíblicos para que podamos tener un genuino arrepentimiento. El primer ingrediente es la conciencia de pecado, reconocer que en realidad hay pecado, identificar el pecado en nuestro corazón. En segundo lugar, sentir dolor por el pecado. Este es el segundo ingrediente. Tú puedes reconocer tu pecado, pero no sientes ningún dolor por él. Va a ser imposible que te arrepientas. Además de identificar el pecado, debemos sentir dolor por el pecado. Y si no sentimos dolor, debemos pedírselo a Dios. Hazme sentir dolor, Señor, porque te estoy ofendiendo. El tercer ingrediente imprescindible para el arrepentimiento es la confesión del pecado. No basta con reconocer el pecado ni sentir dolor por el pecado, sino que tenemos que confesar el pecado con nuestros labios en un genuino arrepentimiento. De eso se trató la conferencia pasada. Hoy vamos a introducirnos en el cuarto ingrediente necesario para el arrepentimiento, y este cuarto ingrediente es vergüenza por el pecado. El cuarto ingrediente necesario en el proceso del arrepentimiento es tener o sentir vergüenza por el pecado. La vergüenza es un sentimiento o estado de pérdida de dignidad ocasionado por alguna falta o algún pecado que hayamos cometido. Y la Biblia nos muestra que si vamos a arrepentirnos sinceramente, debemos sentir vergüenza de lo que hicimos anteriormente en nuestras vidas o el pecado que cometimos. Si ustedes observan cuidadosamente en nuestra sociedad, la mayor parte de las personas no sienten ninguna vergüenza por su pecado. Hoy estás viviendo en unión libre, eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué es pecado? Yo no siento ninguna vergüenza. Está bien vivir en unión libre, vivamos nuestra libertad sexual. Yo no siento ninguna pena, ninguna vergüenza. Oye, fuiste agresivo en el periférico, ¿verdad? Insultaste a la persona de junto, le tocaste el claxon, le hiciste señas obscenas. ¿No sientes ninguna vergüenza? No, eso es normal en nuestra sociedad, yo así soy. Oye, tomaste dinero que no era tuyo, tomaste la caja de ahorro de tus amigas, nunca les pagaste, te quedaste con su dinero que te habían dado de una manera sincera para ahorrar y tú te robaste ese dinero. ¿No sientes vergüenza? No, yo no siento vergüenza. El que no es tranza, no avanza. Sofonías 3, versículo 5 dice que el perverso no conoce la vergüenza. El perverso no conoce la vergüenza. Están bajo el control de Satanás. Tienen el corazón endurecido porque el pecado los ha dañado gravemente. Es más, muchos pecadores, muchos impíos hasta presumen de su pecado. No solo no les da vergüenza, sino que presumen de su pecado. Oye, compadre, ayer estuve con una muchacha, antier con otra, el mes pasado me ligué a 4 muchachas. Mira, compadre, ja, 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 jo, jo, jo. Los muchachos en las preparatorias, en las universidades, presumen que se fueron a emborrachar. No, hombre, me tomé 15 chelas, acabé tirado en el piso. Ja, 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 ja. Entonces, aparte que no sienten vergüenza por su pecado, presumen de su pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Y también así hay algunos cristianos, no sienten vergüenza por su pecado. Oye, ¿no reconoces realmente que estás actuando mal, que hay mentira en tu corazón, que eres un hipócrita? Pues mira, sí lo reconozco, pero la verdad no siento ninguna vergüenza. Yo así soy.
¿Por qué hay cristianos así, que no sienten vergüenza por su pecado? ¿Sabes por qué? Porque su corazón se ha endurecido. Ya han pecado tanto y tanto y tanto que ya les es indiferente. Ya no hay problema en pecar. Entonces, esta noche vamos a hablar de esta vergüenza que Dios nos manda en su palabra, no para que quedemos avergonzados delante de toda la iglesia, sino para que quedemos avergonzados delante de Dios, porque Él nos abraza, Él nos consuela y es el único que puede perdonar nuestros pecados. Vamos a Ezequiel capítulo 43, por favor. Les voy a mostrar la base bíblica de la vergüenza por el pecado. Ezequiel capítulo 43, versículos del 6 al 11. Y en este texto bíblico, Ezequiel tiene una visión. ¿Y saben de qué se trata su visión? Él está viendo el templo del Señor en la ciudad de Jerusalén. Durante el reino milenial de Cristo, Cristo va a regresar a la tierra y va a establecer un reino de 1000 años y va a haber un templo maravilloso, extraordinario. Y al ver Ezequiel lo majestuoso, lo santo de este templo, el Señor le dice a Ezequiel: mi templo es santo, mi templo es maravilloso. Diles, por favor, a la nación de Israel que sientan vergüenza por sus pecados y que se arrepientan. Vamos a leerlo. Ezequiel 43, versículo 6. Oí uno que me hablaba desde la casa. La casa es el templo. Y un varón estaba junto a mí. Muy posiblemente este varón es Cristo. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí con mi furor. El Señor le está diciendo a Ezequiel: el pueblo ha pecado, el pueblo ha fornicado, han sido idólatras, y yo he enviado juicios contra Israel por sus pecados. Versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. El Señor va a restaurar a Israel y en el reino de Cristo van a vivir con su Señor para siempre. Versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Y qué dice? Y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas las configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. La palabra vergüenza es la palabra hebrea kalam, con K, kalam, y significa humillarse delante de Dios y sonrojarse por el pecado. Entonces el Señor le está pidiendo aquí a Israel que se humillen, que sientan vergüenza por su pecado, que los lleve a sonrojar sus rostros y que de esta manera sean impulsados hacia un arrepentimiento genuino. A continuación, quiero enseñarte brevemente 6 advertencias para que tú dejes el pecado que estás practicando y yo deje el pecado que estoy practicando inmediatamente, y que podamos sentir esta vergüenza santa delante del Señor. Primera advertencia, número 1. Deja el pecado, porque te traerá culpas, heridas y vergüenza. Deja el pecado, sea el que sea. Cualquier pecado trae consecuencias graves, trae culpas, produce heridas en el alma de quien peca y en las almas de las personas que rodean al pecador. No solo te destruyes tú, destruyes a tu esposa, destruyes a tus hijos, a tus compañeros de trabajo. Vean Proverbios capítulo 6, por ejemplo.
Proverbios capítulo 6 nos habla del terrible pecado del adulterio. Proverbios 6, versículo 32 y 33. Vamos a ver lo que nos enseña aquí el rey Salomón acerca del adulterio. Dice Proverbios 6, 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces las personas que optan y deciden pecar en adulterio, en infidelidad, ¿verdad? O tú tienes una novia o un novio y ese muchacho se fue con otra muchacha al mismo tiempo que está andando contigo, ese está sembrando semillas de adulterio. Si ahorita en su noviazgo anda con 2 o 3 muchachas, imagínate en su matrimonio. Y hay personas que ya casadas deciden cometer este terrible pecado de adulterio. Dice el versículo 32, estás corrompiendo tu alma. Heridas y vergüenza hallarás. Entonces esta es la primera advertencia. Deja el pecado porque te traerá culpas, heridas y vergüenza. ¿Quieren levantar sus manos conmigo y decirle, Señor, te suplico esta noche que me libres de cualquier pecado de adulterio y de inmoralidad en mi vida y en mi mente? Amén. Líbranos, Señor. Porque el que comete adulterio es falto de entendimiento. Segunda advertencia, número 2. Deja el pecado porque produce ingratitud hacia Dios. Si tú estás pecando constantemente y no tienes vergüenza de tu pecado, no sientes ningún dolor por tu pecado, es como si le dijeras a Dios, pues no me interesa lo que hiciste por mí. No estoy agradecido por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. No me importa el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, pero eso sí, soy cristiano, me quiero ir al cielo. Sigo fumando, no tengo ninguna vergüenza, ninguna culpa. Yo sigo fumando, no hay problema. Entonces, si esa es tu actitud, tú le estás diciendo a Dios, no me importas. Estás cayendo en otro pecado más grave, que es el pecado de la falta de gratitud. Quiero que pienses en todas las bendiciones tan grandes y maravillosas que el Señor te ha dado. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Cuáles son los motivos para agradecerle a Dios? A ver, quiero escucharlos. La vida, ¿qué más? La salvación, la salud. ¿Todos comieron hoy algo? El alimento, ¿de dónde viene? De Dios. Una familia, tienes una familia. ¿Qué más? Eso viene de Dios. Su palabra, su Espíritu Santo. ¿Cuántos motivos para agradecerle a Dios, verdad? Sin embargo, cuando pecamos y consentimos un pecado y no sentimos vergüenza, toda esa gratitud no sirve para nada. Es como si le dijéramos a Dios, no me interesa lo que me das. Sí, gracias por el alimento, pero no me importa que me hayas dado de comer. Yo sigo pecando, no me interesas. Entonces, hermanos, no seamos malagradecidos con el Señor. Dejemos el pecado de orgullo y de soberbia. No mordamos la mano de Dios que nos alimenta. Porque si tú pecas, ¿verdad? Y tratas de esconderte en tu pecado, es como si le mordieras la mano a Dios. Él te está dando el sol, el aire, el agua, el alimento, la vida. Tu corazón sigue latiendo, pero tú estás pecando. Estás mordiendo la mano del que te dio la vida. Estamos siendo malagradecidos. Nunca nos olvidemos del Señor y volvámonos del pecado. Dejemos el pecado. Porque si pecamos, estamos siendo entonces malagradecidos. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32, por favor. Deuteronomio capítulo 32, para ver este pecado tremendo de ingratitud. Deuteronomio 32, versículo 12 al 18. Vamos a ver lo que dice. Dice aquí acerca de la nación de Israel que Jehová solo les guió a los israelitas. Con él no hubo Dios extraño. Deuteronomio 32, versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. El Señor les dio mantequilla de vacas, leche de ovejas, grosura de corderos, carneros de Basán, machos cabríos, lo mejor del trigo, la sangre de la uva. Qué rico el jugo de uva, ¿verdad? ¿Cuántas bendiciones les dio Dios a Israel? Versículo 15. Pero engordó Jesurún. Jesurún es un nombre para Israel.
es un sinónimo. Engordó Israel y tiró coces, comenzó a tirar patadas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con sus abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Versículo 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Levanta tus manos conmigo y dile: Señor, líbrame por favor del pecado de orgullo, de soberbia, de ingratitud hacia ti. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí, Señor, y quiero dejar cualquier pecado, Señor, que esté practicando. No quiero ser ingrato contigo. Amén. Tercera advertencia, número 3. Deja inmediatamente el pecado, el que sea, porque por tu pecado y por mi pecado, Cristo fue puesto en vergüenza. Esta es una razón tremenda. Por tu pecado, por mi pecado y tu pecado y el mío, pusieron a Cristo en vergüenza. Él sufrió toda la vergüenza que tú y yo teníamos que haber experimentado por nuestro pecado. Dice en Lucas 23, versículo 10, que por nuestro pecado los judíos pusieron una túnica color púrpura en la espalda de Jesucristo, que lo golpearon, le escupieron, lo vituperaron y luego lo dejaron desnudo. Después de haberlo azotado, esta capa púrpura era, hagan de cuenta, como de terciopelo. Jesús ya estaba sangrando en la espalda, le pusieron la capa y el terciopelo se le pegó a la carne. Y después de esto le arrancaron la capa, lo dejaron sangrando de la espalda y de todo el cuerpo, lo dejaron totalmente desnudo. Que estar desnudo en público pues es una gran vergüenza para cualquiera de nosotros. Pues Cristo estuvo desnudo y después le pusieron su túnica, le pusieron una corona de espinas, lo siguieron golpeando y lo crucificaron en la cruz del Calvario también desnudo. Él llevó toda la vergüenza que un ser humano podría llevar por causa de tu pecado y de mi pecado. Dejemos de pecar porque Cristo fue vituperado y llevó nuestra vergüenza. Marcos capítulo 15. Vean esta verdad tan tremenda que nos parte el corazón saber que nuestro Señor Jesucristo fue vituperado y pasó toda la vergüenza más grande que un ser humano pudiera experimentar. Marcos 15, versículos 16 al 20. Vean lo que dice aquí el Evangelio de Marcos. Marcos 15, 16 al 20. Dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. Salve, rey de los judíos, se burlaban de él. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, con un leño, hagan de cuenta. Comenzaron a pegarle para que las espinas de la corona se le enterraran en su cráneo. Y le escupían. ¡Qué vergüenza tan grande! Y puestos de rodillas le hacían reverencias como si fuera el rey. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Quiero decirte algo muy importante. Todo esto lo hizo Jesucristo por nosotros, para pagar por nuestro pecado. Dejemos, por favor, dejemos cualquier pecado, porque nuestro pecado puso en vergüenza al Cordero de Dios. Si el mismo sol se ocultó avergonzado durante la muerte de Cristo tras un eclipse, ¿cuánto más nosotros deberíamos ocultarnos avergonzados tras la cruz del Calvario por nuestros propios pecados? Cada vez que nosotros pecamos y consentimos un pecado sin avergonzarnos, recuerda la cruz del Calvario. Todo ese pecado, toda esa maldad, esa vergüenza que tú y yo íbamos a llevar o tendríamos que llevar en esta vida fue puesta sobre Jesucristo. Es una razón muy poderosa
para dejar de fumar, para dejar de ver a las muchachas que no son tu esposa, para dejar de mentir, para dejar pecados de idolatría, pecados de amor al dinero. Razón suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Levanta tus manos y dile: Señor, líbrame por favor, Señor, de cometer pecado, Señor, porque mi pecado te puso en vergüenza hace 2000 años. Ya no quiero, Señor, pecar. Líbrame de toda maldad, Señor. Yo quiero ser un hijo fiel, Señor, y abandonar mi pecado, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuarta advertencia, número 4. Deja el pecado. A ver, díganle junto: deja el pecado. Díselo así como con desesperación: ya deja tu mal carácter, ya deja de gritarle a tu esposa, ya deja de pensar en adulterios, ya. ¿Por qué, pastor? Cuarta advertencia: porque el pecado transforma a los hombres en bestias animales. Repito, si tú insistes en seguir pecando y en seguir gritándole a tus hijos y tener ese mal carácter y justificarte que así eres tú, si tú insistes en tener 2 novias al mismo tiempo o en seguir viendo pornografía, te tengo una muy mala noticia: el pecado te está transformando en una bestia animal, así como la copa encantada de Circe. Circe era una bruja de la mitología griega y ella tenía una copa, y esta copa convirtió en puercos a los compañeros de Ulises cuando tomaron de la copa. Esto es de la mitología griega. De la misma forma, el pecado convierte a los hombres en animales. ¿De dónde saqué esto? Salmo 49. Vamos a leerlo. Salmo 49, versículo 16. Cualquiera de nosotros que consintamos, sigamos consintiendo cualquier pecado, nos empezamos a parecer a los animales salvajes. Aquí habla del pecado del amor al dinero, por ejemplo. Vamos a verlo. Salmo 49, versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no se llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, o sea, se morirá y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra, es decir, el hombre que ama el dinero, el hombre que le gustan los bienes materiales, es su Dios y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Una persona que su Dios es el dinero y vive para el dinero, dinero. Toda tu conversación es dinero. ¿Cómo hacer más dinero? ¿Cómo tener otras casas? ¿Cómo tener más coches? Es la conversación, creo que de la mayoría de los 120 millones de mexicanos. ¿Cómo hacer más dinero? Y por eso la televisión, ¿verdad?, hace millones y millones de dólares con los anuncios esos famosos. Llama al asterisco 7218, di la palabra amén y te entrarás a un concurso para ganarte 15 millones de pesos. ¡Qué absurdo! Y ahí vas y amén, 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 amén. Y nunca te ganaste nada, ¿verdad? Porque son fraudes esos concursos. El único que se enriquece es el dueño del comercial y de la televisora, no tú. A veces ni siquiera hay ganadores, no sé si sabías. Nunca se publican los ganadores de esos concursos. Pero ¿por qué mandamos ese mensaje? ¿Por qué compramos 5 boletos de lotería? Porque tenemos el sueño de ser grandes y poderosos, de tener dinero. Cuando tenga dinero voy a ser feliz. Mentira. El amor al dinero te convierte en una bestia salvaje que perece. Comienzas a parecerte a los animales. Los pecadores en la Biblia son comparados con las zorras, Lucas 13:32. Se les compara a los lobos, Mateo 7, versículo 15. Los pecadores se les compara con los burros, en Job 11, versículo 12. Y tal vez la comparación más terrible de la Biblia de los pecadores está en 2 de Pedro 2, versículo 22. ¿Quieren verla? A los pecadores se les compara con los puercos. 2 de Pedro 2:22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿A quién se referirá? ¿A los animalitos? No,
a los seres humanos que se convierten en animales por su pecado. Así que escucha esto. El pecado nos hace descender al nivel de los animales, nos ciega el entendimiento y nos lleva a actuar como actúan los animales, por instinto. Tú le pegas a un lobo, el lobo se te va a echar encima, te va a matar a mordidas. Tú le pegas a tu esposo se te va a echar encima, si puede te va a desear la muerte como si fuera un tigre salvaje. Tú consientes el pecado de pornografía, de homosexualidad, de lesbianismo, vas a descender al nivel de los animales. Cuando te den ganas de tener relaciones homosexuales, ahí vas a tenerlas. Cuando te den ganas de fornicar, ahí vas a fornicar. Como los perritos en la calle, igualito. Cuando les da ganas, pues se cruzan. Si tú consientes pecados de inmoralidad, vas a descender al nivel de los animalitos. A este nivel han descendido los secuestradores que asesinan. ¿No sabías tú el dato del año 2012? De acuerdo a la PGR, el año pasado hubieron más de 80,000 secuestros en México. ¿Y sabes cuántos de esos secuestrados jamás regresaron a su casa? 60,000. 80,000 secuestrados, 60,000 jamás regresaron. Los mataron. Porque ahora si secuestran a una persona, la asesinan para que ya no hayan evidencias. ¿Por qué los asesinan? Porque los asesinos han descendido al nivel de los animales. Ya es tal su pecado, su ceguera, su inmoralidad, su avaricia y su nivel de homicidio, que ya no hay ninguna diferencia entre una hiena salvaje que devora una rata y la destroza con pedazos de carne, a mordidas, a un secuestrador. Ya no hay diferencia. Ya descendieron al nivel de los animales. Qué vergüenza tan grande para la raza humana, ¿verdad? Haber descendido tan bajo. Anota esto, el pecado corrompe la imagen de Dios en el hombre. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero si tú insistes en tu pecado, vas a descender. Esa imagen de Dios va a ser corrompida y te vas a parecer a los animales. El pecado eclipsa la razón. Si tú quieres tener confusión en tu mente, practica el pecado. Y te vas a confundir tremendamente, tremendamente. Por eso las relaciones entre muchachitos, ¿verdad? Que son novios y caen en un pecado, ¿verdad? Se empiezan a manosear y se confunden. Ya no sé si quiero casarme con él o con ella, no sé. Ya nos manoseamos, ya nos acostamos y estamos confundidos. Porque el pecado eclipsa la razón, niebla la conciencia y nos deforma el alma. Esto ya lo vimos en las clases pasadas. El pecado nos deforma el alma. Si te pusiéramos un espejo, ¿verdad? Si era un secuestrador, a un asesino, y en ese espejo se reflejara su alma, a lo mejor el asesino es muy guapo, ¿verdad? Así muy acá. Pero en el reflejo del espejo, su alma se vería así, miren, torcida, así como un demonio se vería, totalmente desfigurada. Porque el pecado, eso es lo que hace, desfigura completamente el alma. Levanta tus manitas y dile: Señor, líbrame del pecado que me corrompe. Yo no quiero descender al nivel de los animales, porque no somos animales. Somos tus hijos, creados a tu imagen y semejanza, Señor. Danos claridad en la mente, Señor, claridad en nuestra conciencia, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, en la dirección opuesta al pecado y en la dirección que nos lleva a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quinta advertencia, número 5. Deja de inmediato el pecado. Te lo suplico. Ay, pastor, 4 copitas. Pues tantito se me sube. No hay problema. Deja las borracheras. Ya, por favor, te lo suplico. Una mentirita de esas inofensivas, pastor. Pues para que mi esposa no se entere en lo que ando, porque si se entera me va a ir como en feria, me va a dejar sin cenar 3 semanas. Mejor guardo mi celular y lo dejo en el coche para que no lo vea, porque ahí me estoy mensajeando con mi chiqui baby. Ándale pues. Ahí te va la quinta advertencia. Deja de inmediato el pecado, porque el pecado te convierte en un tonto, en un necio. Para que suene menos fuerte, en un necio. Jeremías capítulo 4 versículo 22.
Cualquiera que peca se convierte en un necio. Si tú te rebelas contra la autoridad, es un rebelde, comienzas a criticar el gobierno y quieres, ¿verdad?, rebelarte contra toda autoridad, tienes un espíritu rebelde, te conviertes en un necio delante de Dios. ¿Qué dice Jeremías 4, versículo 22? Dice, léanlo conmigo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, ni sus luces no supieron. A ver, aquí les dan algunos ejemplos de necedad. ¿No es un necio acaso alguien que trabaja más por el pan que perece que por el pan que para vida eterna permanece? En otras palabras, ¿no es una persona necia alguien que trabaja? Y le dices, ¿para qué trabajas? Para comer. ¿Y para qué comes? Para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para comer. Y toda su vida es trabajar, comer. Yo tenía un amigo, le preguntaba, ¿para qué trabajas tanto? 18 horas al día, de domingo a domingo, no tienes ni día de descanso. ¿Para qué trabajas? Para vivir como blanco, me decía. Trabajo como negro para vivir como blanco. Aparte despectivo con las personas de color. ¿Y de qué le sirvió? Terminó cometiendo 3 adulterios. Destrozó su vida y la de sus hijos. ¿De qué le sirvió Tenía muy buen sueldo, eso sí, ganaba muy buen dinero. ¿De qué le sirvió? ¿No es acaso una necedad eso? Es un pecado de orgullo, de amor a los bienes materiales. Otro ejemplo, ¿no es un necio alguien que por una borrachera echa a perder su testimonio y también su hígado de pasadita? Vamos a celebrar, hermano. Oh, te pusiste hasta atrás, ¿verdad? Y eras diácono de la iglesia, llevabas 8 años con un testimonio irreprensible, pero por una borrachera, por un error, echaste a perder todo tu testimonio y además dañaste tu hígado, que no te pertenece a ti, por cierto. Te tengo esa noticia: tus riñones, tu hígado, tu colon y cualquier parte de tu cuerpo no es tuyo, es del que lo creó. ¿Qué no es una necedad? Tengo gastritis y le echas alcohol al cuerpo. O sea, te estás matando, estás suicidándote lentamente. Ni los animalitos hacen ese tipo de tonterías. Otro ejemplo, ¿no es un necio alguien que se intoxica con tabaco o drogas cometiendo un lento suicidio? Fíjense, somos la única especie del planeta que le gusta intoxicarse. Yo no he visto ningún mapache fumando marihuana, ninguna luciérnaga echándose una tacha, ni ningún caballo, ¿verdad?, entrándole al tequila. Ninguna especie de animal comete estas atrocidades, pero nosotros sí. Venga el cigarro. Hermano, ¿qué no sabes que te hace daño? Gloria a Dios, sí sé, pero el Señor me perdona. Estás cometiendo suicidio. ¿Qué irracionalidad tan grande? Nos convertimos en necios. ¿No es un necio alguien que invierte más tiempo en su recreación que en su salvación? Esto es típico de los cristianos. ¿Cuánto tiempo inviertes en recrearte viendo la televisión, una novela? ¿Cuántas horas te aventaste en el partido de fútbol? La semana pasada, entre los partidos que te gustan de americano, 2 películas, una novela, escuchaste varios programas que te gustan del cine, ¿verdad? Y ahí, en la semana pasada nada más llevas 16 horas recreándote delante de la tele. ¿Y cuántas horas oraste? Pues como 15 minutos. ¿No es una necedad eso? Yo no estoy en contra de recrearnos, ¿verdad? Ver una buena película, jugar fútbol, qué bueno. Pero todo, ¿verdad?, en su tiempo y todo en su debida proporción. Proverbios 15, versículo 14. Vamos a ver lo que dice. Proverbios 15, versículo 14. Fíjense lo que dice aquí. Muy interesante. Dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Levanta tus manos, dile: Señor, yo quiero tener un corazón entendido. Llévame a buscar tu sabiduría, Señor. No quiero ser un necio, Señor. Yo quiero ser sabio, Señor, y apartarme del mal, Señor. Dejar inmediatamente cualquier pecado, Señor, que me convierta en necio. Yo quiero, Señor,
conocer tu sabiduría. Amén. Última advertencia, quizá es la más grave de las advertencias de esta noche en contra del pecado. Sexta y última advertencia para terminar. Deja de inmediato el pecado. Vuélvele a decir a la persona a tu lado, por favor, deja de inmediato el pecado. Porque te expone a la influencia y al control de Satanás sobre tu vida. Te expone a la influencia de demonios, a la influencia del diablo en tu vida. Judas dispuso su corazón para traicionar a Jesús. Cometió el pecado de traición, de alta traición a Jesucristo. Y dice la Biblia en Juan 13, versículo 2, que el diablo tomó posesión de Judas y puso en su corazón traicionar a Jesucristo. Cuidado. El diablo también llenó el corazón de Ananías para mentirle al Espíritu Santo en Hechos capítulo 5, versículo 3. Si tú consientes un pecado de mentira en tu corazón, es como si abrieras la puerta así a todo el ambiente de Satanás y de sus demonios, a todas las huestes diabólicas. Tú comienzas a pensar, bueno, voy a mentir, voy a decir esto, voy a hacer este pecado, nadie me va a cachar, no pasa nada, nadie se da cuenta. Y cuando tú comienzas a actuar conforme al pecado que estás pensando, Satanás se da cuenta. Satanás no puede leer tu mente, pero sí puede ver tus acciones. Y cuando tú comienzas a actuar y ya vas manejando rumbo a ese lugar que es de pecado, o ya estás pensando, ya estás maquinando cómo le vas a hacer para divorciarte y cómo mandar a volar a tu esposa, ya estás maquinando, ya estás actuando, entonces Satanás toma control de tu mente, ¿verdad? Aunque si tú eres cristiano, Satanás no puede poseerte porque tú eres posesión de Cristo, pero sí puede influenciarte porque tú estás consintiendo ese pecado, como el caso de Ananías y Zafira, en los cuales el diablo llenó su corazón de mentira. El diablo va a tentar tu alma constantemente para que sigas pecando y sigas pecando y sigas pecando. Así que si tú consientes el pecado en tu vida, te expones a la influencia de Satanás y sus demonios. Nuestras vidas son como un vaso, hagan de cuenta. La Biblia dice que somos como vasos de barro. Y este vaso que es nuestra vida debe estar llena de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Cómo lleno el vaso? Pues muy fácil, orando, estudiando la palabra, congregándome, sirviendo en mi iglesia, vamos a hacer un viaje misionero, evangelizando, escuchando mensajes, juntándome con gente que me edifique, con hermanos que conocen de la Biblia, que nuestra plática sea de Dios, echando fuera el chisme, la amargura, la ansiedad. Y así lleno el vaso, estoy lleno. Dice el rey David en el Salmo 23, mi copa o mi vaso está rebosando, está derramando la presencia de Dios. Ahora, cuando tú decides no llenar el vaso con las cosas de Dios, el vaso se comienza a llenar con las cosas de la carne y del mundo, con tus propios pecados. Ya dejaste hace 3 semanas de leer la Biblia, llevas 5 semanas que no oras ni por los alimentos y llevas 2 meses que ni te congregas. Qué flojera ir a la iglesia. Y prendiste la tele, ahí está delante de la tele. Llamaste a tus 2 compadres que son bien borrachotes y mal hablados. Te metiste en el internet allá a ligar una chava. Te estás llenando el vaso de pura cochinada, de puro pecado. Tu vaso se ve lleno de cochinero y mugrero adentro. Y entonces lo que pasa en estos casos es que es como un botecito de basura, ¿verdad? En vez de ser un instrumento de honra, es un bote de basura lleno de cochinada. Y yo casi siempre en los botes de basura, al aire libre, me he dado cuenta de una cosa. Arriba de los botes de basura siempre está lleno de moscas. ¿Lo han visto? Porque adentro hay pura mugrero, pura fruta podrida. Es igualito en el mundo espiritual. Si tú llenas el vaso, que es tu vida, con pecado, las moscas que representan demonios van a empezar ahí alrededor. Tenías un pensamiento de inmoralidad, se va a multiplicar porque los demonios te van a influenciar. Y vas a terminar cometiendo barbaridades, porque te expones a la presencia de Satanás y de sus demonios. Vean Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Qué terrible es el pecado, ¿verdad? Cómo desfigura y destruye las vidas. Santiago 3, versículo 6 nos habla del pecado de murmuración, de usar la lengua para cosas que no la debemos de usar, como por ejemplo criticar, murmurar, chismear, insultar o maldecir. ¿Sí me entendiste? Nadie aquí usa sus labios para eso, ¿verdad?
todos bendecimos. No, pero cuando me enojo sí. Cuando me enojo sí te digo tus. A ver, vamos a ver qué dice Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. O sea, cuando tú explotas en tu carácter que tienes difícil y comienzas a maldecir, ¿cuántas veces te he dicho que todo? Y empiezas ahí a maldecir, ¿verdad? A tus amigos, a tu esposa. Entonces hay una influencia de demonios. Vienen más moscas, para que me entiendas. Y entonces puede llegar al punto que ni siquiera te reconozcas. Soltaste ya hasta 3 golpes y más maldiciones. Y a las 3 horas te dicen, oye, ¿por qué dijiste esto y esto y esto? ¿A poco yo dije eso? ¿En serio dije cosas tan horribles? Sí, tú las dijiste. Bajo la influencia de demonios. Porque estás consintiendo el pecado de maldición y de murmuración con tus labios. ¿Ya ven lo grave del pecado? Qué terrible, ¿no? En resumen, el Señor desea que nosotros nos avergoncemos de nuestro pecado, que sintamos vergüenza por cualquier pecado, vergüenza delante de Él. ¿Sí? Hay una situación bíblica que es muy interesante. Si tú no te avergüenzas de tu pecado delante de Dios, es muy posible que el Señor te avergüence en público. Es mejor avergonzarte en privado y caer de rodillas esta noche y decirle, Padre, yo no siento vergüenza. Soy un mentiroso, pero no siento vergüenza. Hazme sentir esta vergüenza, Señor. Yo identifico mi pecado, tengo conciencia de mi pecado. Me duele ser un mentiroso. Señor, te confieso mi pecado, pero hazme sentir esa vergüenza delante de ti que te llevó a la cruz, Padre. Yo soy el que debía haber estado desnudo con la corona de espinas. Yo soy el que me tenían que haber escupido, Señor. Hazme sentir vergüenza por mis mentiras. Y es muy posible que el Espíritu Santo en su misericordia te comience a hacer sentir, avergonzarte delante de Dios, que hasta te sonrojes y digas, no quiero ni ahorita ver al Señor, soy una vergüenza. El Espíritu Santo puede hacer eso. Y si el Espíritu Santo te avergüenza en privado, gloria a Dios. Y si sientes llorar, llora todo lo que quieras. Seguramente el Señor va a guardar tu testimonio y tu reputación para que no seas avergonzado en público. Ahora, si tú no quieres avergonzarte en privado y dices, yo soy el que tenía razón, que Él venga a pedirme perdón, Él fue el que me insultó, yo no me voy a humillar a pedirle perdón, y te llenas de soberbia y de orgullo, es muy posible, escúchame, muy posible que el Señor te avergüence en lo público y que te haga ver como un tonto en lo público por tu orgullo y tu soberbia tan grande que no quisiste confesar en lo privado. Esto es típico, clásico en los matrimonios con problemita de adulterio, de parte de él o de ella, ¿verdad? El hermano lo quiere guardar debajo de la mesa, no, que no me cachen, que no me... Y a lo mejor no te cachan en 1 año, en 2 años, en 3 años, y no quieres avergonzarte, y no quieres confesar tu pecado, y no quieres dejar tu adulterio. Pero si ese es el caso, te lo garantizo, el Señor te va a avergonzar en público. Y cuando te cachen, no solamente te va a cachar tu esposa, te van a cachar tus 9 hijos y toda la iglesia se va a enterar de tus cochinadas. Entonces es mejor confesar tu pecado en privado. ¿Están de acuerdo? Y avergonzarnos en privado delante del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Padre. Queremos, Padre, esta noche reconocer que todavía hay pecado en nosotros, que muchas veces pues no hemos sentido vergüenza, la verdad, Señor. Hemos pensado que el arrepentimiento solamente es una oración de pocos segundos en donde pronunciamos unas palabras que parecieran ser mágicas y tú nos perdonas. Eso no es arrepentimiento, Señor, y lo estamos comenzando a comprender, Señor. Concédenos la gracia de arrepentirnos, Señor. Danos conciencia de pecado. Déjanos darnos cuenta que efectivamente somos orgullosos. Déjanos darnos cuenta que es verdad que amamos el dinero más que a ti. Déjanos darnos cuenta, Señor, que hay mentiras y verdades a medias que decimos con nuestros labios.
Concédenos identificar, Señor, que todavía hay inmoralidad sexual en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, Señor. Y déjanos sentir ese dolor por el pecado, Señor. Concédenos confesarlo, Señor, y llamarle pecado a lo que tú le llamas pecado, Señor. Y concédenos esta noche en lo privado de nuestra habitación sentir vergüenza por nuestro pecado, por haberte fallado. Perdónanos, Padre. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Tú ya pagaste por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y dice tu palabra que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor. Gracias, porque ya no somos condenados ni culpables. Pero por ello queremos vivir en santidad. Queremos agradarte con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos y por todas las personas que no te conocen, que no sienten ninguna vergüenza por su pecado, que no sienten vergüenza por mentir, por robar, por la homosexualidad, por el lesbianismo, porque el perverso no conoce la vergüenza, dice tu palabra. Está bajo el control de Satanás, quien les ha endurecido el corazón gravemente, Señor. Y nosotros te pedimos misericordia para ellos. Ten misericordia de ellos y de nosotros, Señor. Y concédenos la bendita gracia de sentir esa vergüenza por el pecado para arrepentimiento y para sanidad, Señor. Si tú tienes cualquier cosa que debas confesar esta noche o decirle al Señor, pues con tus ojos cerrados hazlo. En la intimidad de tu corazón, pídele perdón al Señor, arrepiéntete, porque el pecado es grave, el pecado desfigura, el pecado nos hace descender al nivel de los animales, el pecado nos trae confusión, produce ingratitud hacia Dios, nos deforma el alma y nos expone a la influencia del diablo. No te conviene. Arrepiéntete, deja cualquier pecado esta noche y comienza a seguir a Cristo. Comienza a orar, a llenar tu vaso del amor de Dios, de la palabra de Dios. Practica la oración, practica el estudio de la palabra, practica el discipulado. Cambia tus amistades y comienza a juntarte con personas que te edifican y que pueden construir algo en tu vida. Comienza a caminar con Cristo y Él tendrá misericordia de ti, porque Él es bueno y misericordioso. Si hay alguna persona que quiera acercarse a Dios en arrepentimiento esta noche, pues dile estas palabras al Señor. Si tú nos visitas tal vez por primera ocasión, acércate al Señor. Él quiere perdonarte, limpiar tu vaso y perdonar todos tus pecados. Dile al Señor esta noche estas palabras. Dile: Señor Jesús, tú eres precioso, maravilloso. Y yo soy un pecador. Te he fallado muchas veces. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Quita de raíz todo mi pecado, toda mi maldad, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo creo en tu sacrificio en la cruz. Yo creo que moriste por mis pecados en aquella cruz, que fuiste vituperado, golpeado y avergonzado, desnudo en la cruz por mí, Señor. Gracias, Señor. Entra a mi vida y concédeme el regalo de nacer de nuevo cuando tú así lo determines, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.